tributaria cargado de información y hoy se viste de gala porque tiene 3 expertos nacionales e internacionales, personas con grande conocimiento y tienen un gran quehacer también, como podemos decir, son asesores nacionales e internacionales. Son ellos Ramón Matos, Miguel Damián y de igual manera Rubén Matis. Son personas que son catedráticos universitarios, asesores de empresas nacionales e internacionales, como decía, y tienen una hoja grande de vida que a través del programa nos vamos a dar cuenta de su hoja de vida, que si me comienzo a decirla aquí me paso 2 o 3 programas con ellos. Así que retornamos en breve con el tema exoneraciones, deducciones y retenciones, que son las 3 a la vez, pero muchas veces los técnicos no saben dividirla cómo, y las 3 se juntan al final, y aquí en este programa se vamos a detallar uno por uno. Así que nos vemos en breve, amigos televidentes. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. Coop Global, contigo siempre. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Estamos de vuelta con su programa aquí, pero para comenzar aquí, ¿sabe por dónde se va a comenzar? Porque son 3 expertos totalmente en esta, respetados, son cátedras en esto porque son catedráticos, pero vamos a comenzar por Ramón Mato. Cuando se habla del tema de lo que es las exoneraciones, ¿de qué hablamos aquí en el país? Porque hay personas que no conocen lo que es una exoneración y no conocen lo que es una deducción y no conocen lo que es una retención, pero vamos a comenzar por el tema de las retenciones. Hermano Santiago, buenos días. Para mí un placer de nuevo estar con ustedes, el hermano Ramón. Gracias. Como usted dice, el programa hoy se viste de gala con estos 2 hermanos expertos que tenemos acá, 2 personas a quien yo amo con el corazón y le aportan mucho a la profesión. Claro. Mira, el efecto de retención no es más que una prerrogativa que la Administración Tributaria establece para fines de poder captar un recurso en la fuente sin tener que a quien se le hace el efecto de retención presentarlo, tributarlo en la Administración Tributaria. Mayormente, por ejemplo, se dan las retenciones en el caso de las personas físicas, porque en el sistema tributario se entiende que la persona física en su momento era menos factible de hacer su presentación y por ende de hacer su declaración. Y se establecieron mecanismos de retención para que si de una u otra forma esa persona física no llevase contabilidad organizada, entonces quien recibía el servicio pudiera en la fuente, a través del artículo 8 de la ley 1192 y en su defecto el 309, fungir como un agente de retención o percepción. Y por ende a ese le tocaba hacer la retención y presentar el efecto del impuesto retenido. Hoy en día eso ha ido cambiando porque ya la ley 479-08 ha ido cambiando la matriz de tipo de contribuyente, pero todavía quienes fungen como persona física, la Administración Tributaria lo tiene como mecanismo de realizar la retención de la fuente y garantizar ese recurso tanto para renta como para ITEVIS. Pero, Rubén, en ese aspecto pero hay muchas veces que hay empresas que son retenedoras de otras empresas. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, en el caso de las empresas que retienen a otras empresas, son en casos especiales. Cuando hablamos, por ejemplo, de venta de acciones, en ese caso pudiese haber la retención de un 1%. Por el efecto de la ganancia de capital. Por el efecto, como dice Mati, de la ganancia de capital. Pero son casos especiales. Porque por lo regular, una retención a una empresa, por ejemplo, de servicio, sucede cuando se paga el ITEVI y se hace una retención de un 30%. En esos casos, pero no específicamente en renta. Pero en el caso, Mati, tú que has trabajado estos temas bastante y muy especializados, la constructora que le retienen a esa del impuesto a pagar, porque, o sea, tanto a los trabajadores como a otros servicios, ¿a qué se debe eso? Bueno, fíjate, lo que pasa es que, buenos días primero, claro, saludos a todos.
Lo que pasa es que con el tema de la retención diría que es un tema un poco complejo, porque fíjate, como decía el licenciado acá, nosotros tenemos una retención combinada, tanto de renta como de ITEVIS. Es decir, en algunos eventos se da el tema del ITEVIS, como decía Montaños acá, pero en el caso de servicio específicamente, cuando son de empresas a empresas con relación al tema de servicio. Con el tema de las personas físicas ocurre lo mismo, ya yo tengo una combinación de retener ITEVIS, ¿no? Y retener renta. Entonces, cuando hablamos de retención en sí, tenemos lo que es ITEVIS, lo que es renta per se, que tenemos que definirlo y segregarlo en su justa dimensión. En ese bote que va lleno ahí, Mato, y tú que dominas esto bastante bien, si yo logro retener a una persona, y la persona me dice a mí, no me retenga, yo pago mi impuesto, pero yo no estoy facturando, si no toma mi factura y no me retenga porque yo presento, ¿qué pasaría ahí entonces si la ley me faculta que tengo que retenerle? Lo que pasa, estimado, que el efecto de las retenciones están concebidos en la ley, en la misma ley como tal. Por ejemplo, en el artículo 8 se establece lo que es la designación del agente de retención o percepción, y el 309 establece qué tipo de retenciones se deben de realizar en base al tipo de servicio que se preste. Por ejemplo, el artículo 2 de la ley 1192 establece el efecto de la forma jurídica, y no porque usted entienda que no aplique retención para usted, implicaría que no le tocase la retención. Siempre y cuando la ley lo confiera y lo conciba como tal, el efecto del cumplimiento de la ley es obligatorio. Pero muchas veces que no, Martín, eso. Bueno, lo que pasa es que es un deber formar, acorde a lo que establece el artículo 50, porque yo soy agente de retención. O sea, y esos casos se dan mucho, ¿eh? O sea, nosotros hemos trabajado casos de personas físicas que están registradas per se como personas físicas, no como IRL, como lo establece la 479-08, ¿no? Porque te dicen, mira, yo presento mi ITEVIS, presento mi renta, yo pago mis impuestos correspondientes cada mes. Les digo, mira, no importa, yo sigo siendo agente de retención, o sea, yo tengo el deber de retenerte esos tributos y ingresarlo a la administración tributaria. Pero hay una cosa, Mato, que se daba anteriormente, que era que Playa Dorada, Casa de Campo, Capcana, Punta Cana, y quien quisiese era agente de retención. De eso por lo turístico, y muchas veces yo no sé qué tú presentabas, o sea, es que tú tenías, haciendo a saber algo aquí en el país, que aquí no se habla, que todavía Casa de Campo se maneja con el contrato 1800, ¿qué pasaría en ese caso? Sí, lo que pasa es que si el código te designa como agente de retención, tú eres agente de retención, o sea, toda persona jurídica, al momento que paga a una persona física, es agente de retención. Y como agente de retención está obligado por ley, primero, a retener el impuesto y posteriormente pagarlo a la administración tributaria. Pero si yo retengo el impuesto y yo no estoy registrado, Santiago no está registrado, y el impuesto a mí se me retuvo, se lo retuvo a Ramón, o a Damián, o a Tati, se le retuvo el impuesto. Entonces, y yo no lo presento, como hacen muchas compañías, o sea, es un ABC, aquí somos técnicos, es un ABC, y yo lo retengo y yo lo presento. Entonces, ¿cómo la renta me sigue a mí? Bueno, en ese caso, evidentemente hay una sanción y la administración tributaria tiene su mecanismo para poder detectar en un momento determinado que se está realizando una retención, pero no se está pagando dicha retención. En el caso de la persona que solicita que no se le retenga, aún el ente que está reteniendo está autorizado por la ley, entonces, si se le retiene y él dice, no, yo estoy cumpliendo con mis deberes, en este caso, ¿la ley le faculta a someter algún tipo de recurso? No. Ay, perdón. Sí, no existe, por ejemplo, en ese caso, ningún tipo de recurso que tú puedas someter. Simplemente yo, como agente de retención, le retengo a la persona física. Ahora, hay que aclarar esto. La persona física debe de presentar declaración. Correcto. Porque esa retención es un pago a cuenta. Exacto. Cuando la persona física presenta la declaración, entonces se deduce esa retención. ¿Por qué? Porque la legislación nuestra en el 296 establece que para las personas físicas que presentan declaración, la tasa de impuesto es progresiva. ¿Qué significa eso? Que si a mí me retienen un 10%, pero la tasa empieza en 15, 20 y 25 por tramos, significa que simplemente yo lo que he hecho es un pago a cuenta de mi declaración. Y esa retención que me hicieron, entonces yo la llevo como crédito y me la compenso en la declaración. Exacto. Pero Tati, hay una cosa, tú que has trabajado bien este tema, y es, si a mí me retienen y yo no presento,
y después la DGI procede a mí a emplazarme para que yo presente y tú ya desapareciste del mercado. ¿Cómo yo tengo eso? Bueno, mira qué es lo que pasa. La ley es muy clara. Si tú te fijas en el artículo 9, se habla de la prueba de la retención efectuada, ¿no? Es decir, esas retenciones que me realizan, yo debo de, cuando recibo mi pago, exigir también esa constancia de esa retención. Pero mira, nosotros socializamos mucho con los estudiantes y es un fallo que yo le critico a la administración tributaria. Aquí una gente amanece un día y coge para UNAPI y constituye una sociedad, constituye una empresa. Eso es verdad. Entonces yo digo, debería de existir un procedimiento en el transcurso de la constitución de esa sociedad en donde se le dé una formación básica al contribuyente, Eso es verdad. que conozca cuáles son sus deberes formales, que conozca cuáles son sus responsabilidades. Te explico. Nosotros manejamos un caso una vez en la oficina de alguien que le prestaba servicio a una entidad X del Estado. Le hacían retención del 2% porque prestaba servicio técnico y nunca él exigió la certificación de esas retenciones efectuadas. Él se olvidó del caso y él estaba omiso, nunca presentó declaraciones. ¿Qué pasa? Tenía un crédito a su favor de los impuestos retenidos, como dice el licenciado Camontaño, pero nunca lo aprovechó. Ahora, ¿qué resulta? Si cuando te dan el certificado de ONAPI, te dicen, mira, tú debes de pasar por un proceso de unos 15 días de formación básica tributaria, conocer cuáles son tus deberes formales, conocer cuáles impuestos por lo menos debes de retener y cuáles no, porque muchas veces existe la falta de retención, primero por intención y otra por omisión. Es decir, puede ser que entre nosotros exista una operación y por desconocimiento yo no haya hecho las retenciones. Entonces, ese es un fallo que yo creo que la administración debe de corregir. Entonces, vuelvo, reitero, el Código Tributario es bastante claro. El artículo 8 me designa como agente de retención, designado agente de retención. Y un tema es el artículo 9, te dice, mira, tú debes de entregar una constancia de esos tributos retenidos. Y eso es otro tema de ahí hacia allá. Ok. Pero hay una cosa, dentro de las retenciones también hay un tema que ven entrelazado y son las deducciones. De las deducciones, más, ¿tú qué tú puedes decir? Lo que pasa es que va de la mano una con otra en ese aspecto. Por ejemplo, como te decían los compañeros, la ley es explícita cuando te designa como un agente de retención en base a la forma jurídica de cómo se aplica. Por ejemplo, si yo estoy destinado a retenerle a usted como una persona física, usted presta, por ejemplo, servicios profesionales como profesional liberal independiente, yo tengo la obligación de retener el 10% de renta y el 100% de ITEVIS. Y como lo establecen los compañeros, tanto el reglamento 139-98 como el artículo 39, 310, 311 y siguiente establece el deber de presentar esa información, pero también el deber de entregar el efecto de la prueba. Correcto. Que es un efecto obligatorio. Y lo que implica en términos de sanción tributaria cuando no se entrega la prueba y cuando no se hace la declaración. Ahora, quien recibe la retención tiene la facultad de ese monto, como te decía el licenciado Montaño, poderla deducir en el caso de renta en su declaración jurada o IR1, en el caso de la persona, por ejemplo, jurídica, que recibe una retención producto de cuando recibe pago del Estado, del efecto del 5%, correcto, es un crédito también post el envío del C23, correcto, y en el caso del ITEVIS, esas personas físicas que prestan servicio grabado con ITEVIS, que reciben retención del 100%, también se la deducen. Es como cuando tú tienes que pagar 100 pesos de renta y te retienen 80 en la fuente, tú vas a pagar la diferencia. En caso contrario, si la retención es mayor, que se da el caso que es mayor, entonces voy a tener un saldo a favor que va a ser o compensable para el periodo siguiente o compensable de anticipo. Todo va a depender. En el caso de ITEVIS es lo mismo. Esa retención en la fuente que autoriza el efecto de la norma 0205 es un crédito o una deducción o un pago a cuenta, como te dicen los compañeros, para el efecto del impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios. Tú no lo pierdes. Lo que tú tienes que garantizar es la presentación efectiva y en su defecto la entrega o la obtención de la prueba que establece tanto la ley como el reglamento. ¿Cuál sería la sanción a la agente de retención que comete omisión a la hora de dedicarse a retener? Bueno, la penalidad en términos tributarios le establece lo que conocemos como el recargo por mora y el interés indemnizatorio. Exacto. Si, por ejemplo, yo no presenté la retención que le realicé a usted en un mes correspondiente, por ejemplo, en el caso hipotético, honorarios profesionales, el primer mes o 10% de recargo por mora y 1.10 de interés indemnizatorio. Siguiente mes o fracción de mes, el 4% de manera progresiva hasta tanto se presente y el 1.10 de manera fija. Tati, pero hay algo ahí que hay que puntualizar y tú y Damián ese tema lo manejan así al dedillo. Y es, si yo hago una retención y no hago la deducción, por ejemplo, hacia la gente que yo les detuve,
y la DGI me descubre a mí que yo tengo retenciones, que yo no tuve, yo puedo tener una sanción pecuniaria. Claro, eso es lo que está estableciendo el licenciado Matos, que es una falta tributaria. Pero una pregunta, por la falta tributaria van, tú sabes que van por monto. Correcto. Ahora bien, si la deducción es en base a la deducción o en base a la falta. En base a la falta. Porque, por ejemplo, tú sabes que la falta tributaria, o sea, la sanción pecuniaria, ahora mismo está en base a salario. Así es. Que hay que correrle a eso. Correcto. Porque yo tuve un tarantín en San José de Ocoa que le pusieron, en base a los salarios de él, le pusieron 250,000 pesos. Y la señora dijo, yo lo puse fue con 10,000 pesos. Acorde yo consideren. Entonces, en ese caso, ¿qué procedería? Elevar un recurso para revisar esa sanción o sea, pecuniaria, porque ahora hay un problema que se da, y no sé, quiero que ustedes me lo aclaren como técnico, y es de que en una acción pecuniaria tú tienes 5 días, Correcto. pero te mandan a 30 en la resolución. ¿Qué pasaría en ese caso? Bueno, mira, el tema del recurso, nosotros muchas veces le hablamos a los contribuyentes, muchas veces son mecanismos de salvoconducto que nosotros utilizamos, Claro. pero primero es reconocer la falta. O sea, tú elaboras un recurso tributario, un recurso de reconsideración, o un contencioso tributario, pero en el fondo, tú sabes que hay una falta tributaria, Claro ¿no? que sí. Porque hay una retención efectuada no pagada, es decir, hay una intención de dolo. Claro. Entonces, tú podrás, bueno, le voy a poner Un tante ahí, como decirlo. un tante ahí. Pero mira, esa parte me gusta bastante. Y es que yo digo, bueno, la administración tributaria debe de ser un ente de ayudarnos a transparentar ese tipo de cosas. Porque, ¿qué resulta? A la hora de tú estar presentando una declaración jurada de IR1, IR2, IT1, lo que fuese, ¿no? Hay una retención que me realiza un tercero y él la envía a través de un 606, un 607. Se supone que como yo tengo una administración ya automática, debería de reflejarse en mi declaración también. No sé si me sigue, el licenciado Montaño. Es decir, el cruce de información. Le pongo un caso sencillo. El tema del pago de anticipos. Cuando tú amortizas tus anticipos en un periodo X, cuando yo voy a subir mi declaración jurada, no me sale el monto ahí, debería subirme lo que yo pagué. Tú tienes que llamar para que te lo den. ¿Tú me estás entendiendo? Cuando yo tengo un saldo a favor de un periodo anterior que aún no he compensado, no sube el saldo por default. Entonces, con las retenciones deberíamos también de ponerlo automático. Claro. Yo estoy haciendo un IR1 y el licenciado Montaño me retuvo durante el periodo 100,000 pesos. Cuando yo voy a hacer mi IR1, así como cuando yo subo el 623 para el tema de la retención del Estado, que lo envío en el del 5%, como lo contempla la 253-12, fíjate que me sube la retención del Estado por default, ¿verdad que sí? Así debería subirme esas retenciones que me hacen los terceros, porque se supone que trabajamos en base a cruces de información. Y otra cosa mucho más importante, que tú tienes un saldo a favor por una por una auditoría. Exacto. Entonces se supone que eso es efectivo, Exacto. que deben devolverlo. ¿Por qué no se hace? ¿Qué si pasa eso? La legislación nuestra no lo contempla. Hace varios años, cuando estuvo frente de la dirección el licenciado Juan Hernández, había un mecanismo de devolución para los exportadores, que duró poco tiempo, más o menos año y algo, y posteriormente fue descontinuado. Yo me imagino que propiamente por una cuestión económica, o sea, de flujo de caja, porque los exportadores, por ejemplo, pagan impuestos, específicamente ITEVI, de algunas materias primas, pero cuando exportan, las exportaciones tienen tasa cero. Entonces, al momento de acumularse, porque el ITEVI funciona débito-crédito, lo que yo pagué cuando compré la mercancía, ¿no verdad? Se me genera ese débito, se me genera entonces el crédito para yo compensármelo. Como no se me puede compensar, porque yo no tengo operaciones grabadas con el impuesto, entonces debe haber una devolución. Ese era el sistema. Pero eso implicaba que el flujo de caja, o sea, la administración tenía que buscar ese dinero para devolverlo. Me imagino que entonces ese mecanismo, por esa circunstancia puramente económica, posteriormente fue descontinuado. Tati mencionaba algo que era muy importante, que mis deducciones siempre me aparezcan a mí ahí.
pero que no sea como se van a poner, es una deducción que me hicieron a mí, es un pago a cuenta. Correcto. Pero que aquí siempre se ha salvaguardado el interés de que como que una deducción, yo lo que puedo hacer es compensar impuesto con impuesto, excepto los anticipos que lo abarca todo. Así es. ¿Y por qué no puede ser universalmente para todos los impuestos? Porque es un pago a cuenta que yo tengo. Lo que pasa es que los impuestos, para que la compensación exista, el impuesto tiene que ser vinculante. Correcto. Por ejemplo, tú no puedes compensar un efecto de renta que es producto de la obtención de un beneficio Correcto. con ITEVIS. el impuesto a la transferencia de bienes utilizados y servicios con impuesto ad valorem o el efecto selectivo. Ahora, mira que en el mismo espíritu de la ley, tenemos que ser justos en eso, que podemos compensar el efecto del impuesto sobre la renta con anticipo o con retenciones del Estado, que es el mismo impuesto derivado, Correcto. o con el impuesto a los activos. Siempre y cuando sea bajo la misma línea, se puede hacer el efecto de la compensación. Hay un aspecto importante, que es lo que te decía el licenciado Montaño. Por ejemplo, en el efecto de la compensación del ITEVIS, que como hoy día nosotros lo conocemos, que lo establece el 349, producto de la proporcionalidad, cuando no aplicamos, ¿qué está haciendo impuestos internos? Para no tener que provocar un saldo a favor eterno, que era incompensable a futuro. Correcto. Entonces, ese saldo a favor que producía ese tipo de operaciones, ya sea por efecto de exportación que establece el 342, que está tasa cero para los exportadores, o cualquier efecto que implicara una exención interna de ese tipo. Entonces, estamos llevando ese ITEVIS al costo. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? Bueno, va a depender del tipo de la necesidad de la empresa. Correcto. Hay unas a quienes les cera mucho el flujo de caja, Sí, Rubén. así es. Y hay otras en que le beneficia, porque tú dices, bueno, en vez de yo pagar un 27% de impuestos sobre la renta, yo puedo aumentar el costo a través del adelanto, de llevarme el ITEVIS al costo al gasto. Correcto. Y poder reducir el beneficio. Correcto. Pero es un poquito subgénero. En el caso de la aplicación de los créditos, como te decía Montaño, esos saldos a favor son compensables a futuro periodo siguiente o compensables en el periodo dependiendo del tipo de impuesto, pero tienen que ser vinculantes. Hay algo importante y es, por ejemplo, yo tuve una empresa que construyó una escuela hace no sé qué tiempo, pero hice mi escuela y me siento bien. Pero nada más fue la escuela que yo hice. Yo quiero ser esa compañía. Pero tengo un saldo a favor que me arropó todo por la retención que me hizo el Estado. De esos punticos sobre la IE, aquí nació algo y fue en la renta. Y fueron los comprobantes fiscales falsos. Que como técnico uno lo sabe. Que de fue dudosa procedencia, o falso no son. Sí, claro que sí. Como yo digo, dudosa procedencia. Correcto. Porque no son falsos los comprobantes. No. Es que no tienen... no son fehacientes. No son fehacientes. Hasta tanto se demuestra lo contrario. Exactamente, pero es que no tienen... ¿Cómo es que llaman esto? Acedero legal. Sustento fiscal es lo que no tienen. O sea, ahora bien, de esa retención que hizo el Estado fue que ellos comenzaron a llenarse la conductora, a llenarse la conductora, y comenzaron a pedir sus comprobantes fiscales, a como lo hacen por ahí ciertos irresponsables. Ahora bien, esas retenciones, yo seré mi empresa, el Estado debe darme a mí en efectivo. No hay un mecanismo de devolución para ese tipo de saldo a favor, porque el saldo a favor es un pago que tú hiciste en exceso en un momento determinado. Claro. En este caso, tu empresa no tiene operaciones, tú nada más la constituiste para ese proyecto específicamente, y posteriormente tú simplemente vas a proceder a liquidar esa empresa. Entonces, el saldo a favor, evidentemente que al no haber un mecanismo, pues se va a perder. Dentro de ese tema hay algo importante. Claro, se podría conseguir con mano política, como lo sabemos, y en otro asunto que el código ya no abarca. El código tributario. En una modificación a la ley tributaria, ¿qué tipo de retenciones deberemos dejar y cuáles debemos quitar? Ese tema lo tratamos en un próximo segmento, amigos televidentes. Vamos a los cortes comerciales. Seguimos cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilan entre 1 y 10 salarios mínimos.
Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. Coop Global, contigo siempre. Tributaria, cardeado aquí de mucha información y se viste de gala con estas tres personas. Rubén Matis, dentro del campo que tú hoy en día trabajas, porque ya Damián y Mato son parte de nuestro programa y tú también, tú tienes una cantera, sabemos que tú eres un gran investigador, eres un asesor de empresas nacionales e internacionales, tienes varios trabajos, ha hecho varias funciones, asesorado del Estado y tanto público cobrado. Hoy día, ¿a qué te dedicas? Porque sé que tienes una cantera grande de trabajo. Bueno, nosotros primeramente somos docentes en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Somos profesores en el área de contabilidad y en el área de tributación. Y conjuntamente aquí con el hermano Ramón Matos, ya tenemos unos 10 años con una firma de asesores, tanto consultores impositivos como financieros y contables. RAN Consultores y Asociados, damos a las órdenes. En esa parte ahí, hoy día te está dedicando a asuntos tanto asesorías nacionales e internacionales. ¿Cómo ves ese campo? Va bien, siempre aparece, va bien, porque fíjate que, como te decía al principio, hasta que no se aclarezca bien esta parte, habrán siempre problemas. Lamentablemente, el abogado apuesta a los problemas, nosotros apostamos a los problemas, el que tiene la funeraria apuesta también a que se muera la gente. Eso es Vamos en esa parte, lamentablemente. Eso es bueno. Matis es un profesional acabado, es un oráculo en este tema y una persona que tiene bastante conocimiento en esto. No digamos nunca su currículo aquí porque ya ustedes saben de quién se trata, de un catedrático a término cabal. Damián, cuando hablamos de deducciones admitidas, estamos hablando de un tema que muchos contribuyentes no lo saben y hay contadores que tampoco lo manejan, tenemos que ser claros. ¿De qué estamos nosotros hablando en ese tema? Sí, cuando hablamos de deducciones admitidas, estamos hablando específicamente de lo que establece el artículo 287. Son las deducciones que le permiten al contribuyente generar, mantener y preservar la renta gravada, o sea, el ingreso que genera renta gravada. ¿Correcto? Sí. Entonces, en el caso de las personas físicas, que hay dos modalidades que se utilizan al momento de presentar la declaración, o la exención impositiva o la modalidad del gasto. Significa que en una primera parte se estaría deduciendo lo que establece específicamente el Código Tributario. Lo que tengo exento. Exacto, que tu exención, los 416.220. Que no es indexado hace más de 4 años. Exacto. Ha estado congelado en los últimos años. Sí. Y los gastos deducibles, cuando tú no utilizas la exención porque tus ingresos provienen de una actividad comercial. Entiendo. Entonces, en ese caso, tú tienes gastos que son deducibles y que establece el artículo 287 del Código Tributario. Y lo que no tiene esa deducción, Mati, ¿cómo se puede hacer? Bueno, en el caso de la persona física, bueno, la ley lo contempla para todo, esos 416.000 pesos. ¿Me lo da automáticamente? Sí, es por default. De antemano, cuando se está subiendo la declaración de IR1, fíjate que si tú no presentas ningún gasto, sube automáticamente la exención. Es decir, que es un colchón, diríamos, un colchón tributario, una gracia que yo te ofrezco para que te ayude ahí. Específicamente, ¿cuáles serían esos gastos deducibles? Bueno, en el caso de la persona física, como te decía Montaño, para poderse deducir tiene que realizar una actividad económica. Por ejemplo, si tú eres profesional liberal independiente
y prestas servicios profesionales y optas por no hacerlo por la excepción contributiva, que es por donde lo hacemos casi todo, porque no es más conveniente aprovechar, como te decía Rubén, ese colchoncito de 416,000 pesos sin tener que enviar costos y gastos. Entonces, en el caso que así lo fuese, tú tendrías que presentar tu formato de envío 606 mensual y todo aquello que sea vinculante con eso que te decía Montaño, que sea para conservar, mantener y preservar renta, es deducible para fines impositivos. Ahora, tienes que tener un equilibrio entre lo que te dice el 287 para podértelo deducir y lo que dice el 288 cuando en realidad no aplica ese efecto de deducción. Correcto. Porque el simple hecho, por ejemplo, de que tú envíes una factura que tenga comprobante fiscal, que tenga medio de pago, pero que no sea vinculante a tu actividad económica, la Administración Tributaria tiene la potestad de impugnarte el efecto, tanto para la base de renta como para el adelanto de ITEVIS. Por ejemplo, el hecho de que realices una actividad económica y compres servicios de supermercado y en el servicio de supermercado compres cosas que no estén vinculadas a tu actividad, entonces ese efecto no es deducible. Entonces tú me dices, no, que yo puedo comprarme unos zapatos. Sí, claro, tú puedes comprarte unos zapatos como contador, como abogado, y deducírtelo como efecto de impuesto sobre renta, pero no puedes maximizar el efecto del consumo y presentar 12 pares de zapatos, 12 trajes, 12 camisas. No sé si me entiendes. Tienes que buscar un equilibrio que sea razonable entre una cosa y otra. Pero ¿qué es lo más vinculante? Como te decían los compañeros, que esa deducción tú puedas demostrar en la esencia que sirva para conservar, mantener y preservar renta y que sea vinculante a la actividad económica que realices. Debería existir, por ejemplo, una universalidad en cuanto al criterio de las deducciones. Me explico. En el término que yo tengo, por ejemplo, si yo tengo deducciones hechas y yo digo, no, mira, me impugnaste estas que están aquí, voy a elevar un recurso y entonces la llevo al departamento de reconsideración y entonces ya me dicen a mí, sí, estas son valederas. Debería existir una universalidad. Eso no se acepta por esto, por esto, por esto y por esto, o sea, que no quede a criterio de la dirección. Bueno, lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de deducciones admitidas, como lo establece el 287, fíjate el término, que sirvan para mantener y conservar rentas grabadas. Tú tienes una oficina de abogado, ¿no? Se supone que tú compras papel, ¿no? Paga luz, paga salarios, paga arrendamiento, un sinnúmero de cosas. Ahora bien, ¿qué tú buscas metiendo ahí un motor de tu carro que tú compraste? Ese es el término metiendo ahí, o sea, como como contrabando. Obviamente, el carro puede estar a nombre de la empresa y sí, el motor es válido. Ahora bien, puede ser que el carro esté a nombre tuyo, pero entonces hay un componente que lo establece el 318, que es el tema de la retribución complementaria. El código es muy completo, ¿no? Muy completo. Lo que pasa es que nos falta mucha educación, nos falta entenderlo. Y para muestra un botón, fíjate, cuando estamos preparando la declaración jurada de personas morales, hay un anexo por ahí escondido, donde te obligan a hacer ajustes positivos y negativos. Te dicen, mira, tú mismo autoimpúgnate lo que tú sabes que no va. Porque esas actividades o gastos que no sean vinculantes con tu actividad, tú sabes que no van. Ahora bien, cuando en la oficina de abogados, o puede ser también en la oficina de contadores, sí, hay una guaguita, una vagoneta, diríamos nosotros, que la utilizan para mensajería y para realizar las compras. Entonces, no entraría ahí el asunto del motor. Es que va a depender la guaguita de quién es. Si es del mensajero o si es de la empresa, para nosotros entonces darle el trato. Bueno, en el caso de que sea de la empresa. No, sí, entonces es un gasto deducible, porque esa guaguita trabaja para la empresa y sirve para incrementar la utilidad de la empresa. Pero en dado caso, Mati, tú que has dicho una palabra ahora verdad, si yo meto algo ahí de contrabando, correcto, para que se vaya a mí en mis deducciones, y llámese que tú sabes, por ejemplo, yo hice una compra y no, los gastos de representación. Correcto. Que eso van cargados de contrabando. Y yo entro ahí a un gasto de deducción, o sea, que muchas veces son acogidos en su totalidad. Sí. Si hay un contrabando ahí y yo me lo autoimpugno, ¿qué pasaría ahí? Bueno, mira, en el reglamento 139-98, en el artículo específicamente 36, me habla del gasto de representación, pero encima del gasto de representación hay algo importante y es que si nosotros nos vamos a lo que es el 606, el 606 intrínsecamente tiene un catálogo de cuentas. Fíjate que está compuesto de 11 códigos. Entonces, por eso que nosotros hacemos mucho énfasis en el contribuyente, de que la persona que hace esos envíos a la DGI tenga un conocimiento básico de lo que está haciendo, porque esos 11 códigos que están ahí no sobran. No sobran. Es decir,
cada uno de los gastos que nosotros erogamos y que enviamos allá, debemos tener claro dónde va. Porque te voy a poner un caso sencillo. Ok, un gasto de representación, no hay problema. Pero ese gasto de representación, tú lo enviaste en el código 9, lo enviaste en el código 2. ¿Me está entendiendo? Debería de ir en el código 1, gasto de personal, por ponerte un ejemplo. Entonces, fíjate cómo le empieza a llegar a la administración tributaria una información distorsionada. Entonces, para mí, todo arranca en el tema del 606. Encima de eso, fíjate que a diario nosotros nos encontramos, nosotros vamos a un supermercado. ¿Qué te pregunta la cajera? ¿Qué es la primera pregunta que ella te hace? ¿Usted quiere notificar? Tú vas a un licor store, ¿qué te pregunta la cajera? ¿Usted quiere notificar? Tú vas a un hotel. ¿Usted quiere notificar? Y sigue, entonces, tú vas a comprarte un buen litro de whisky para ti, un buen vino, pero es para ti ese vino. Claro. Que no se, o sea, que no es admitido. Exacto. Lo siguiente, una oficina de abogado es normal que tenga una Ahora, Ramón, fotocopiadora. ¿por qué te gusta la oficina de abogado? Interesante, muy interesante. Es normal que tenga una fotocopiadora, Sí. pero claro, no que tenga varias fotocopiadoras, porque ya ahí entonces cierta sospecha, porque conozco el caso de un abogado. De varios abogados que tienen sus oficinitas y tiran su copiecita. No, él tiene una oficina de abogado, pero contigo a la oficina tiene un negocio de fotocopiado. Entonces, evidentemente que a la hora de la verdad, las fotocopiadoras van a entrar por la oficina. Entonces, ahí la cosa se torna compleja. Entonces, ¿cómo se puede trabajar ese asunto para buscarle la vuelta? Mire, lo primero que nosotros le recomendamos es que se contacte un experto, porque hay un tema simple aquí, la prueba de efectivo. ¿Cuánto te presentó en su GT1 en los 12 meses? 100,000 pesos, ¿verdad que sí? Ahora, ¿cuánto entraron a la cuenta de banco? 500,000. El 268 me establece que esa diferencia de ingresos, o sea, ese incremento de patrimonio no justificado, son considerados ingresos no declarados. Entonces, tú tienes 500,000 pesos en el banco que entraron, pero facturaste 100,000 que presentaste en los GT1 con comprobante fiscal. O sea, ya a partir de ahí comienza la distorsión. Por eso nosotros siempre recomendamos a los empresarios: contrates un buen experto tributario. Que la gran mayoría no los tiene. No lo tienen y por eso fracasan. Eso es así. Hay un tema importante que estamos aquí, nosotros que vamos a tratar, que va a ser las exoneraciones. Que eso en el país es un dolor de cabeza tremendo. Aquí eso se consigue por cuña política, contrato amañado. Eso es un deposorio. Ahora bien, hablando en este tema ahí, Damián, Matis y Mato, ¿qué ustedes pueden decirme a mí sobre eso? Bueno, mira, las exoneraciones son un instrumento de política fiscal que utilizan los países para promover objetivos de política económica. Por ejemplo, promover el ahorro o la inversión, proteger el mercado local, las industrias locales, incentivar o desincentivar la producción o consumo de varios bienes o servicios, así como promover el empleo y diseñar políticas para proteger a las clases más desposeídas. Entonces, las exoneraciones tienen ese objetivo. Esa connotación. Exacto, ese objetivo. Pero también reducen las recaudaciones. A esta reducción es lo que se conoce como gasto tributario. Correcto. Ahí mismo. Mati, ¿por qué el Estado, el gobierno, sacó la aprobación de exoneraciones de la Junta de Impuestos Internos y la llevó a Hacienda? Para fines de revisión, con el objetivo de establecer lo que comenta el licenciado Montaño, porque es el tema del fondo de la misma, ¿no? Nosotros hemos distorsionado el trasfondo de esta, porque las exoneraciones no son malas, lo que es malo es el uso que se le dé. Pero hay algo, Matt, y es lo siguiente: si la DGI es que tiene, si la Dirección General de Impuestos Internos es que tiene que ver con darme a mí la certificación de exenciones, ¿por qué yo tengo que ir a Hacienda a buscar una autorización, bajar a la DGI contradecírmela con Hacienda, volver otra vez de nuevo a Hacienda muchas veces para que me puedan dar mi exoneración? Lo que pasa es que tenemos que verlo como órgano jerárquico. Correcto. Todos sabemos que el órgano jerárquico en materia tributaria, como decía el licenciado Montaño, sobre todo en política tributaria, es el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda tiene dos bases elementales para recaudación de tributos. Uno para tributos internos, que es la DGI,
y uno para tributos externos o comercio exterior, que es la Dirección General de Aduanas. Yo lo veo en términos procedimentales de manera correcta. ¿A qué me baso? A que si yo te cobro, yo no te puedo entregar una certificación que es antes del efecto del tributo, porque la certificación que entrega el Ministerio de Hacienda se produce antes del efecto de la realización de la actividad económica que va a producir el efecto de la exención. Del hecho generador. Entonces, donde se produce el hecho generador es en el efecto de donde se otorga la exención para la actividad económica. Yo lo veo correcto en la base de que sea el Ministerio de Hacienda, porque DGI tiene la potestad de emitir certificaciones, pero en base al cumplimiento de los tributos que ella misma cobra o que ella misma Administra. la declaración y cobro del mismo. Correcto. Entonces, en términos de lo que es procedimiento, yo lo veo de manera efectiva. Mira lo que pasa con ese efecto que te decía el licenciado Montaño y te decía Rubén. Yo no veo el efecto mal como tal. Nosotros lo que tenemos que medir, como se dice en finanzas, el costo-beneficio. Costo-beneficio. Como hay un efecto que produce un gasto tributario como tal, pero también produce un incentivo a lo que es la economía, vamos al sector turístico hotelero. Independientemente se quiera satanizar el efecto del sector hotelero, yo lo que veo es que nosotros tenemos que poner en una balanza qué estamos entregando al sector hotelero y qué estamos percibiendo primero, como te decía los compañeros, en términos de generación de empleo, pero un empleo de calidad, y en términos de lo que es el consumo de bienes y servicios, porque todos vimos lo que implica el sector hotelero en términos de consumo cuando tuvimos el efecto de la pandemia. Entonces, no es bueno o malo, es que qué tanto yo te doy y qué tanto estoy recibiendo en base al retorno de calidad. Mira, Santiago, siempre tú vas a encontrar la opinión, principalmente cuando se politizan los temas, de que las exoneraciones no son buenas, pero no hay ningún estudio, que es lo correcto, que se haga un estudio para determinar lo que Mato acaba de decir, o sea, el costo-beneficio de aplicar las exoneraciones. Porque las exoneraciones, cuando se otorgan con un objetivo específico. En el caso, por ejemplo, de la República Dominicana, entre el 2016 y el 2019, estas exenciones han implicado, por ejemplo, la reducción de las recaudaciones en un 20% de lo que implicaría, por ejemplo, la inversión en salud, en educación y en protección ambiental. Pero eso lo que representa es el 1% del PIB. O sea, no ha habido, vamos a decir, cuando se otorgan exenciones a las empresas privadas, un dispendio. Yo sé que cuando se habla de exenciones, siempre se va a la parte política. ¿Y a qué se trata entonces que le está dando a mí mi sacrificio fiscal? Bueno, un sacrificio desde el punto de vista de que si eso representó alrededor del 36.7% del total de las recaudaciones que potencialmente iba a recibir el Estado, y el Estado lo concedió como forma de incentivar a las empresas nacionales a generar empleo. Entonces es un sacrificio porque el Estado pudo haber percibido esos recursos. Eso es verdad. Pero el beneficio que el Estado estaba buscando, que era incrementar, por ejemplo, el empleo, incrementar la producción nacional, ser más competitivo, ese beneficio evidentemente justifica el sacrificio que está haciendo el Estado por el otro lado. A un televidente, nos vamos a un corte comercial y estamos en breve. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. COP Global, contigo siempre. Seguimos cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana.
Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. Estamos de vuelta con el programa de Orientación Tributaria. Mato, hay una cosa, como decía Tati ahorita, y se van a poner en esas exoneraciones, se puede colar, o sea, corroborando con Mato, se puede colar algo ahí, de contrabando y ver en qué inciden, como estábamos hablando fuera de cámara, en qué crecimiento, qué hay, se puede medir, no se puede medir, en qué va en detrimento o en aumento de la economía dominicana. Mire, como todo en la vida, se puede prestar a la mala práctica de un proceso o de un aspecto determinado. El hecho de que se cuele o no se cuele es un efecto muy subjetivo que va a depender del criterio de quien maneje el aspecto que le toque. Yo sí creo que nosotros que hemos vivido la administración tributaria, sobre todo Montaño, que tiene más experiencia que nosotros y estuvo como parte de la misma, la evolución que ha habido en términos de flujo de información, en términos de mecanismos, en términos de aquellas herramientas que le permiten obtener a la administración tributaria esas variables que de una u otra forma permitían cierta fuga. Yo entiendo que a medida que eso vaya pasando el tiempo, vaya aumentando. Por ejemplo, Rubén te decía ahorita del efecto de la cultura tributaria, no desde la DGI, sino desde que tú optes por realizar el inicio de una actividad económica. Eso va a concientizar al contribuyente y va a permitir a que el contribuyente sea más efectivo en su aplicación. La mayoría de las veces nosotros sabemos que es por desconocimiento, hay veces que no quieren hacerlo. Entonces, tenemos que apostar a lo bien hecho. ¿Por qué? Porque no es que no se haga, pero es el costo que tiene hacerlo mal. Eso es así. Damián, en una síntesis apretada, ¿qué tú le puedes decir al pueblo dominicano sobre las exenciones, exoneraciones y las deducciones? Primero, que las exenciones no son dañinas per se. Todo lo contrario, son un instrumento de política económica que se utiliza para obtener ciertos objetivos que en la mayoría de los casos terminan beneficiando a la economía y terminan beneficiando a lo más importante, a la población. Con relación a las deducciones, pues las deducciones son necesarias para poder generar renta gravada. El Código Tributario establece específicamente cuáles son estas deducciones que tienen que estar íntimamente vinculadas con el giro del negocio. Eso es sumamente importante. Y sobre las deducciones tendríamos que ver específicamente que cuando hablamos de las deducciones que se generan por la compra de activos que luego se convierten en crédito, estas deducciones también son necesarias para poder incrementar el aparato productivo y son facilidades que tiene que otorgar el Estado. O sea que desde el punto de vista, si analizamos correctamente en su justa dimensión lo que son las exoneraciones, yo creo que ellas han sido importantes. Y el uso va a depender mucho de quien la recibe y de los controles que las autoridades han ido implementando, que cada vez son más efectivos para tener un manejo correcto de ellas al momento de otorgarlas. Rubén Matis, tú estás como pez en su propia agua en este tema, porque lo maneja al dedillo igual que todo, igual que Rubén, igual que Matis. ¿Qué tú puedes decir de las deducciones admitidas y de las exoneraciones? Mira, como te decía Montaño, es que no son malas, el tema es el uso. El tema es el uso y nosotros tenemos un código tributario, bien o mal, pero ese es el código que tenemos. De antemano, muy completo, con algunos fallos, con algunos huecos, pero yo lo que entiendo es que para darle un buen uso a estos temas, es que nosotros quitarnos de la mentalidad nuestra, ¿no? De que la administración tributaria es nuestro aliado. No puede ser que la gente siga viendo la administración tributaria como el policía tributario. Como el policía, como el cuco. Sí. Entonces, fíjate que muchas veces tú vas a impuestos internos y tú le haces esa pregunta muchas veces a un oficial y él no te responde. Entonces, tenemos que buscar la forma de hacer un acercamiento entre la ciudadanía
Y la administración tributaria, para sacarnos esos tabúes de la cabeza, las deducciones no son malas, las exenciones no son malas, es el uso que se le dé. Matt, tú que eres un hombre experto en este tema y siempre lo has manejado y un asesor de larga data, de las retenciones y las exoneraciones, ¿qué tú le puedes decir al pueblo dominicano? Mire, el efecto de la retención es un efecto, como te dicen los compañeros, que está estipulado de manera intrínseca en la ley y lo establece para fines de cumplimiento obligatorio. Que en una próxima modificación a la ley tributaria tenemos que verificar cuáles pueden aplicar y cuáles no, y cuáles se mantienen y cuáles no. Yo te digo de antemano que coincidimos todos que ese efecto de retención del 5% del Estado es lesivo, sobre todo aquellas empresas que de una u otra forma exclusivamente le venden solamente al Estado. Por ejemplo, ubíquense esas empresas que venden el desayuno escolar al Estado, que su retención es un 5% y que nosotros sabemos los margen netos que tiene esa empresa, que son muy mínimos. Cuando tú cruzas la tasa efectiva de tributación por la norma 0714, es casi el doble el efecto del 5% que la tasa efectiva que establece. O sea, tú le castigas el efecto de flujo de caja en el pago del tiempo, pero le obligas a tener un saldo a favor que técnicamente va a ser irrecuperable. ¿Por qué? Porque su beneficio real es mucho menor en base a tasa efectiva de tributación que el efecto de retención. Entonces, eso se puede revisar. Con relación a la parte, mira, como te decían los muchachos, yo entiendo que nosotros tenemos que tener un mecanismo de medición que nos permita determinar qué tan efectivas son y qué tanto no, pero tenemos que medirla de manera científica para ver el efecto del costo-beneficio. Para nosotros ha sido un gran placer y un privilegio tenerlo a ustedes aquí en nuestro programa. Así hagan el programa siempre de ustedes y siéntanse como su casa y siempre serán de ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Santiago. A un televidente, hemos llegado a su hora final de su programa de Organización Tributaria, así que pasen todo lado bien en su casa y siéntanse bien. Que Dios siga con ustedes. Muchas gracias. Cuidando la salud de los dominicanos y las dominicanas. Para reducir el riesgo de contagio del COVID-19, el Ministerio de Salud Pública, mediante la resolución 000016-2020, dispone el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso colectivo, como medida para controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Las personas que incumplan con la medida podrán ser sancionadas con multas que oscilen entre 1 y 10 salarios mínimos. Se ha remitido la resolución al Ministerio de Defensa, al Ministerio de Interior y Policía y a la Policía Nacional para su conocimiento y requerimiento de asistencia en el cumplimiento de dichas medidas. Mantener el distanciamiento físico y la protección personal es responsabilidad de todos y todas. Cuida tu salud y la de los demás. La Cooperativa Global es un mundo lleno de oportunidades donde te acompañamos a realizar todos tus proyectos, brindándote la mejor tasa del mercado y múltiples oportunidades para realizar préstamos, certificados a plazo, aportaciones, órdenes de pago, cuentas de ahorro, microcrédito y muchas oportunidades más. Ven y vive esta experiencia con nosotros. COP Global, contigo siempre.